Bienvenidos y bienvenidas a la radionovela Artistas al Bordo. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la historia del arte, específicamente de los personajes artísticos más destacados de la historia, por sus obras como lo es Pablo Picasso. Pónganse cómodos y presten mucha atención a esta explicación. Esta radionovela se dividirá en 4 grandes partes. Introducción. Se presenta un acercamiento directo al tema planteado. Biografía. Se aborda las subtemáticas, niñez, estudios realizados, inicio de su carrera, entre otros. Obras, donde se analizan las más destacadas. Y finalmente la trascendencia, donde se plasma el valor de su legado. Contar el viaje de juventud de un superdotado para la pintura. Cómo este joven, procedente de una remota ciudad de España, se va a convertir en un pintor genial, el más famoso del mundo, un icono del siglo XX. Pablo Picasso fue un pintor y escultor español, generalmente considerado como el artista más importante del siglo XX, inventor de formas únicas, innovador en los estilos y las técnicas. Fue uno de los artistas más prolíficos de su época. Picasso, a partir de los años 50, se ejercita en todos los soportes: la litografía, el grabado, la cerámica, la escultura, la pintura, que aborda tantos temas como técnicas, revelando una libertad creadora excepcional. Picasso no solo fue el artista del siglo XX, sino además supo revolucionar el arte gracias a sus ideas innovadoras. En efecto, dio el ejemplo por la creación de un nuevo estilo original de pintura, es decir, el cubismo. Por otra parte, supo defender sus opiniones afirmándolas artísticamente. La Guernica es una prueba más pertinente de esta obstinación, aunque por culpa de esta obra elocuente se atrajo la hostilidad nazi. Por eso podemos calificar a Picasso como un artista comprometido. Sinopsis biográfica. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881, siendo el primer hijo de su padre, José Ruiz Blasco, quien se desempeñaba como profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes, en el municipio de Málaga, y su madre, María Picasso López, era proveniente de origen italiano. Niñez de Picasso y su insurrección en la pintura. Su infancia la vivió en su lugar natal, Málaga, en el que su padre le enseñaría a temprana edad el arte de las expresiones pictóricas, mostrando un rápido y gran aprendizaje con sus primeros dibujos, dejando a luz un gran talento por explorar. Tras las dificultades económicas que presentaba la familia en el año 1891, su padre José Ruiz Blasco es nombrado Artes de La Coruña, por lo que este ascenso provocaría la mudanza de la familia a vivir en la ciudad española La Coruña. Desde los 5 años, Pablo dibuja de forma compulsiva. Dibuja en cuanto puede, en cualquier parte, en todos los soportes, y acepta ir al colegio con una condición: que le dejen dibujar. Dibuja todo lo que ve, a su familia, a la gente de la calle. Todo se convierte en arte en Picasso muy deprisa. Ahora bien, abordemos los estudios realizados. Con este nuevo cambio, el joven Pablo Ruiz Picasso ingresa al Instituto de Enseñanza Media de La Guarda. Es donde da inicio académica en el estudio de las bellas artes, lugar
donde aprendería a aprovechar todo el talento natural para expresar sus ideas y pensamientos en los óleos, que años más tarde lo consagrarían como un pintor reconocido. Para el año 1895 se traslada nuevamente a la ciudad de Barcelona para hacer de este su hogar definitivo, en el cual Pablo, para dar continuidad a sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Llotja. Desde su juventud contaba con el apoyo de su padre, el cual lo animaba para participar en ceremonias oficiales, como la de 1896, siendo esto su puerta para presentar por primera vez su obra Primera Comunión, retrato que sería inspirado por su hermana Lola, en presencia de su primera comunión. Picasso participaría con su obra Ciencia y Caridad en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en el año 1897 para obtener la mención honorífica en esta exposición. Esto debido al realismo académico aplicado en la pintura, siendo su padre una figura clave de su formación. Sus compañeros le hacen comprender que en la pintura están pasando otras cosas, y en Múnich, y que lo que hacía Toulouse-Lautrec era otra cosa mucho más interesante, que no podía pintar la Primera Comunión y Ciencia y Caridad toda la vida. Ahora ya es una evidencia para Pablo. Si la pintura moderna se hace en París, hay que ir a París. Inicio de su carrera profesional. Para el año de 1898, Picasso hace su primera exposición en la ciudad de Barcelona, donde a mediados de 1900 hace una venta de sus 3 dibujos, el cual excede por un trato de 150 francos mensuales por toda la obra de un año. Ahora, siendo un profesional, Pablo comienza a firmar sus obras usando como seudónimo su apellido materno, Picasso. Picasso se instala en Bateau-Labour, distrito de París. Acá trabajaría por unos 3 años con un arduo y constante trabajo que le permitió crear una serie de pinturas tomando influencias de Cézanne, mientras que estaría trabajando junto al pintor francés Braque sobre las líneas del cubismo analítico, dando como resultado la obra experimental Las señoritas de Avignon, obra de Picasso en el año de 1907. Continuemos. Ahora, la exploración y nuevos géneros pictóricos. Con su nuevo estilo deforme y junto a un gran conocimiento académico de la pintura, los adeptos en sus trabajos. De esta forma, Picasso, junto a su nueva compañera Marcel Humbert y su siempre acompañante Braque, incursionan en la creación del cubismo sintético, el que los acercaba a la abstracción. En el año de 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, se separa de Braque y Marcel muere en el otoño de ese año, por lo que lleva a Picasso a dejar el cubismo. Para el año 1930 se hace con un premio millonario por un viejo retrato realizado en 1918 de su madre, el cual le permite costear una villa campestre
en el año de 1944, dio a conocer 77 obras nuevas en el Salón de Otoño. Seguido a esto, inicia su etapa de Vallauris, es decir, empieza a trabajar con cerámicas. En su vejez, continúa realizando sus trabajos pictóricos de gran renombre hasta 1973, donde muere luego de una vida activa y ardua trayectoria, dejando atrás una de las colecciones artísticas más ricas y personales del siglo XX. Obras. Existe un sinnúmero de obras de este artista pintadas con distintos conceptos. Sin embargo, se analiza algunas de las pinturas más destacadas. Primera Comunión. Este lienzo lo empezó con 14 años y demuestra el dominio que poseía del color, la composición y la técnica. Reflejaba la necesidad que sentía de explorar e innovar en nuevos campos artísticos desde el principio de su carrera. Mujer de azul. Con solo 20 años, Picasso empieza a escapar de las tendencias académicas, monta un estudio en la calle, donde realiza este lienzo de innovadora concepción cromática, presentando en un concurso, lo retiró antes del fallo del jurado y quedó olvidado por mucho tiempo. Los misteriosos ojos de la modelo, su expresividad, el exuberante vestido, los dos colores del fondo, conformaban una composición de innovadora influencia naturalista. Ahora bien, vamos a abordar la época azul, de 1901 a 1904 en París. ¿Pero a qué denominamos nosotros época azul? Bien, en este periodo predominan en su pintura los tonos azules y la temática de la miseria humana, desde un ángulo pesimista, representados con cuerpos y formas alargadas. El realismo preside sus cuadros. Su iconografía se puebla de mendigos, mujeres vencidas por la vida, trágicos ciegos, figuras tristes, entre otros. La fuente o base del arte será el dolor y el color azul. Las principales obras que sobresalen de esta época son La vida. Es un cuadro representativo de la época azul, en la que nos presenta personajes de tipo de la miseria humana, figuras esqueléticas, alcohólicos, mendigos, prostitutas, entre otros. Todos ellos dentro de un estilo que recuerda las composiciones del Greco, con tonalidades azules que acrecentan el ambiente triste del mensaje como base del conjunto. Fue pintado en Barcelona y muestra el tránsito de la vida representado por una pareja desnuda que observa a una madre con un bebé vestidos. En el fondo aparecen unas figuras también desnudas que simbolizan el recorrido de la vida hasta la soledad de la vejez. Todo ello rodeado del ambiente melancólico característico de esa época. Otro cuadro de la época azul es la tragedia, caracterizada por la melancolía, la miseria, la desgracia, todo ello concentrado en la familia que aporta todavía mayor dramatismo. Los colores azules
y formas alargadas contribuyen a la frialdad que transmite. Otras obras de esta época son La planchadora, La maternidad y El guitarrista. Época rosa, París, 1905-1906. Familia de los saltimbanquis. Como transición a la época rosa, y ya con temas y expresiones más alegres, Picasso trabajó numerosas obras sobre el tema del circo y los saltimbanquis. Este cuadro todavía tiene la melancolía en las caras de los personajes, pero el trazo, los colores y la pincelada denotan otro espíritu más alegre y dinámico. Se distingue no solo por el cambio del color de su paleta hacia tonos en los que predomina el rosa, sino que evoluciona las formas más graciosas y llanas. Las pinturas se vuelven más poéticas, armoniosas, pero los rostros expresan indiferencia y melancolía. En plena época rosa, sus obras se venden y empieza a conocer a otros pintores que influyen en su trabajo de este periodo como Henri Matisse. Sigue con los fondos simples de dos manchas, la estructura es la misma, pero el cambio de los colores la hacen completamente diferente. El harén, figura de la época rosa del periodo tardío. El cuadro representa a un hombre fuerte que está almorzando con un porrón que mira el objeto del deseo, la mujer. Es el tema del cuadro en el que aparece una anciana al fondo, lo cual representa la figura de la Celestina. Las mujeres centrales se peinan, bailan o se lavan, son el centro de atención de los otros dos personajes. Guernica, 1937. Secos más importantes de la carrera del pintor Pablo Picasso, tanto por su carácter político como por su estilo. Una mezcla de elementos cubistas y expresionistas que lo tornan único. El Guernica es principalmente un cuadro de guerra, que ofrece un relato visual del devastador y caótico impacto de la guerra civil de España, tanto en hombres como en mujeres y en la población en general. Picasso completó la pintura en 1937, en la cual se puede observar varias de las víctimas del bombardeo. Una figura estirada en el primer plano de la pintura parece ser un cadáver, rodeada en ambos lados por víctimas todavía vivas, con la cabeza echada hacia atrás, en medio de lamentos de agonía. La figura a la izquierda, madre agarrando a un bebé que parece haber fallecido también durante el bombardeo. Hemos llegado a la trascendencia. La obra de Picasso es un símbolo de nuestra época. En ella están plasmados los miedos, las angustias, las supersticiones y los mitos del ser humano del siglo XX. Picasso trabaja para sí mismo, pero también para la humanidad de su tiempo. Es un humanismo angustiado, pero colectivo. Es además el artista de la libertad, una libertad que no puede ser frenada por la tradición, ni por los convencionalismos, ni por los prejuicios de los contemporáneos, ni siquiera por su propia obra. En cualquier caso, en medio de sus incesantes cambios, se encuentra una constante, su compromiso con el tiempo que vive y su solidaridad con los humildes. La trascendencia de Picasso no se agota en la fundación del cubismo, revolucionaria tendencia que rompió definitivamente con la representación tradicional al liquidar la perspectiva y el punto de vista único. A lo largo de su vida dilatada, Pablo Picasso exploró incesantemente nuevas
nuevos caminos e influyó en todas las facetas del arte del siglo XX, encarnando como ningún otro la inquietud y receptividad del artista contemporáneo, su total entrega a la labor creadora y su personalidad vitalista. Por otra parte, nunca lo alejarían de los problemas de su tiempo. Una de sus obras maestras, El Guernica, de 1937, es la mejor ilustración de su condición de artista comprometido. Espero esta información vertida en este espacio de conocimiento haya sido de mucho valor para la formación académica de cada uno de ustedes. Bueno, es hora de despedirnos. Espero les haya gustado este capítulo acerca de las obras de Pablo Picasso. Fue un gusto poder compartir este momento con ustedes. Chao, hasta la próxima.